la Mara Salvatrucha, la 18, organizaciones criminales que están en más de 27 países del mundo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha luchado contra ellas. Observe estas imágenes. Aquí ven al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la megacárcel y la política de seguridad que ha establecido ese país. Son miles, decenas de miles de pandilleros contra los que lucha El Salvador, y también Guatemala, Estados Unidos, México y una gran cantidad de países del mundo en donde tienen presencia. En este capítulo de Más Allá vamos a hablar de los tatuajes que tienen estos pandilleros y de sus extraños significados, solo aquí en Más Allá. Giulio Talamonti. Hernán Bueno. Edwin Olaya. No sé ustedes, pero en los últimos meses, en los últimos años, el tema de las maras y de lo que han de alguna manera significado para América Latina se ha vuelto muy popular, porque en El Salvador se ha construido una gran cárcel, una megacárcel, y entonces hay debates, sale el presidente Petro, el presidente Bukele, sale el presidente de Chile, sale también el presidente de México opinando sobre lo que está sucediendo en el mundo. Esas maras, esas pandillas no surgieron de la nada, surgieron de conflictos sociales y surgieron también en Estados Unidos. No sé si ustedes lo sabían. Hoy vamos a hablar de la historia de las maras, pero también de algunos aspectos que son bastante intrigantes, bastante extraños, porque siempre se nos viene a la cabeza la imagen de alguien completamente tatuado, con el cuerpo completamente lleno de dibujos, de símbolos extraños. Hoy estamos con criminólogos y con un invitado internacional muy importante para develar los significados de esos tatuajes, de esos extraños símbolos misteriosos, arcanos. ¿Qué significa la lagrimita que tienen aquí algunos pandilleros? ¿Qué significa el payaso? Un payaso que ellos se colocan. Y otros más, ¿cierto, Johanna? Por ejemplo, hay un caso que vamos a ver a continuación, que es el de un sujeto que se tatuó todo un asesinato que él hizo en la piel y que por eso lo capturaron. Lo veremos más adelante. Buenas noches, Esteban. Sí, es que es bastante interesante toda esta simbología alrededor de este grupo criminal. Como usted lo decía, cada uno de estos símbolos tiene un significado muy importante. Ellos allí que plasman su ideología, pero además crímenes como ese que vamos a ver más adelante y que vamos a analizar con nuestros invitados, porque trasciende mucho más allá del tema social y político esto que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, desde Guatemala nos acompaña nada más que Giulio Talamonti, que es periodista, ha estado muchos años allá en los canales de televisión, candidato presidencial incluso, y ha dirigido el sistema de seguridad de Guatemala. Muy buenas, Talamonti, ¿cómo está usted? Hola Esteban, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en el programa Más Allá, en Colombia y para toda Latinoamérica. Así es, durante muchos años, fuera de haber dirigido el sistema penitenciario, tuve la oportunidad de trabajar directamente con las maras, particularmente con el barrio 18, aquí en Guatemala, en los temas de rehabilitación y de reinserción social, y estar precisamente de tú a tú tratando ese submundo de la esencia del crimen en Guatemala, las famosas pandillas denominadas maras, que por cierto, al final de cuentas, por definición, es simple y sencillamente la única tribu urbana centroamericana que existe, lastimosamente. Bueno, y también nos acompañan, Johanna, junto con nosotros, es filósofo, profesor universitario, asesor también en temas de educación de las Fuerzas de Seguridad Colombiana, victimólogo, el profesor Hernán Bueno. ¿Cómo está, profesor Bueno? Muy bien, Esteban, gracias. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de Más Allá, que siempre nos acompaña para tratar estos temas tan interesantes. Y uno de los criminólogos más conocidos en todo el país, que ya lo han visto muchas veces acá, el doctor Edwin Olaya.
Olaya. ¿Cómo está, doctor Olaya? Esteban, muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir en esta noche con ustedes y bueno, abordar un fenómeno que es bien interesante y tiene muchísimas aristas que realmente cuando uno lo piensa con detalle no están tan lejanas a lo que ocurre en nuestros territorios. Bueno, ¿qué son las maras? ¿De dónde surgieron? Observen esta nota y después volvemos aquí con nuestros invitados a Más Allá. Marcas en la piel, símbolos mágicos, tatuajes. A través de la historia, la humanidad ha intentado despertar poderes ocultos a través de símbolos y mensajes ocultistas. Pandilleros, mafiosos, asesinos y otros criminales utilizan tintes y figuras extrañas y misteriosas, como las usadas por los miembros de la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18, que se hicieron populares durante la inauguración de la megacárcel construida por el presidente Bukele. Imágenes que se relacionan con casos increíbles como el de Anthony García, un miembro de la pandilla Rivera 13 que fue capturado en California en 2011. García fue detenido en un control de tráfico ante la sospecha de que conducía sin permiso, pero al dejar al descubierto su torso desveló un crimen mayor. Impresa en su pecho estaba la imagen detallada del asesinato de un miembro de una banda rival, John Juárez, de 23 años. El tatuaje contenía todos los detalles del crimen, las luces de Navidad correspondientes a las fechas del asesinato, el nombre de la calle, la licorería donde ocurrió el suceso e incluso la posición en la que cayó el cuerpo del joven tras recibir los impactos de bala. ¿Qué extraños secretos ocultan los tatuajes de las maras de El Salvador y Latinoamérica? ¿Qué significan los extraños símbolos que dibujan en su piel? Lo analizamos esta noche en Más Allá. Y para hacer un contexto quizás para los colombianos o personas de otros países en Latinoamérica o quienes nos ven en otro lugar del mundo, pues sí quisiera, Esteban, que iniciáramos con el señor Talamonti, que nos hablara un poco de estas pandillas, cómo se formaron, un pequeño resumen, doctor Talamonti, de las maras. ¿Cuál es el significado de esta pandilla? Claro que sí, Esteban, Joana, estimados profesores y amigos de Más Allá. A ver, las maras se iniciaron en la década de 1985 y fue por la siguiente situación. En Guatemala estábamos atravesando una guerra civil y en esa guerra civil lo que estaba sucediendo era que había precisamente una migración interna hasta la ciudad capital. Y aquí no teníamos la capacidad de recibir a tanta gente. Inició también una migración hacia Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasó para hacerlo bien claro y bien resumido? En Estados Unidos los afroamericanos eran históricamente las personas que de alguna manera eran maltratados y discriminados por los blancos. Y lo que sucedió es que cuando llegaron a estos barrios, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, barrios de negros, barrios pobres, nuestros latinoamericanos, salvadoreños, mexicanos y guatemaltecos empezaron a ser discriminados por los discriminados, es decir, por los negros. Y para poder efectivamente defenderse de las dos grandes pandillas que existían de negros en aquella época, nuestros hermanos latinoamericanos se organizaron y agruparon en maras. La primera de ellas fue la MS-13, la Mara Salvatrucha, llamada así por la Mara, las primeras 4 letras de la marabunta. La marabunta es una pequeña hormiga que vive en el Amazonas, que por donde pasa arrasa con todo, como lo hace la Mara. Salva por el origen de la mayoría de los integrantes de la Mara, salvadoreños. Y trucha, en la jerga coloquial de los salvadoreños, significa una persona que es astuta, que es hábil, que es ágil. Y luego, posteriormente, al poco tiempo y a 5 calles, precisamente de esa
calle número 13 de uno de los suburbios de la ciudad de Los Ángeles, nace el barrio 18, integrado particularmente por guatemaltecos. ¿Por qué barrio? Porque la ciudad de Guatemala está integrada por barrios como el barrio de la Candelaria, el barrio del Gallito, etcétera, etcétera. 18 porque en aquel momento, en la década de los 80, la 18 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala era la más emblemática en el tema del comercio. 18 porque representa el 666, con ese significado también oscuro del satanismo y la vinculación con los ritos satánicos. Y es ahí donde nace precisamente esas dos maras que después con las deportaciones se trasladan a Guatemala, se trasladan a El Salvador, a México bajo la forma de los cholos y a todos los países donde hoy por hoy, incluyendo en Europa, están funcionando. Y bueno, es interesantísimo esto porque es una organización criminal que surge en Estados Unidos y que después vuelve la gente, los inmigrantes van a Estados Unidos y después vuelven deportados y forman estructuras criminales que están en Europa, incluso en África se han encontrado este tipo de organizaciones. Doctor Olaya, y hablábamos también de algo que tiene que ver con la identificación de estas personas en la nota, que es el uso de los tatuajes. Usted como criminólogo, ¿cómo ve esto? Que estas personas plasmen en su piel esa, de alguna manera, identidad, si podemos decirlo así. De hecho, es una conducta bastante primitiva, ¿sí? Y tú como profesor de estas áreas lo sabes mejor que cualquiera de nosotros acá. Es una conducta muy primitiva en la medida en que nos permite identificar nuestra identidad como individuos y además la identidad dentro de un grupo. Y en consecuencia, fíjate que es tan transversal al comportamiento humano y a la especie humana que utilizar el cuerpo como lienzo autobiográfico, a propósito del caso que estábamos viendo hace un momento, no solo representando a dónde pertenezco, sino lo que soy y lo que he hecho, no es exclusivo de las maras. Si nos vamos a las cárceles de Rusia, también hay códigos de tatuajes en donde cuentan a través de diferentes simbología a cuántos mataron, a qué organizaciones pertenecieron, a través de, no sé, la cúpula de una iglesia, el número de cruces e incluso su afiliación religiosa utilizando figuras religiosas, símbolos religiosos. En consecuencia, creo que es un ejercicio muy atávico de encontrar identidad y de pertenecer a algo, que eso es lo que en el fondo, y creo que nuestro experto internacional lo debe conocer mejor que nosotros, es quiénes empezaron a integrar estos grupos. Jóvenes, muy jóvenes, máximo 21 años. ¿Para qué? Para ser parte de algo, para construirse, para ser alguien, para vengar incluso la injusticia y demás, y que todo esto terminó, ya hoy en día lo vemos, en un resultado fatídico, y es que ya se integraron al crimen organizado, como tú lo dices. Empezó como una pandilla, pero hoy en día, por definición, ya son parte del crimen organizado, a tal punto de que ya no se quedaron con el tráfico de estupefacientes, sino con la trata de personas, con el tráfico de migrantes, etcétera. Pero esos símbolos, esos tatuajes, no son algo más que un decir, yo soy de acá. Y aquí quiero preguntarle al doctor Hernán Bueno, usted sabe muchísimo de símbolos, lo sé, que usted conoce muchísimo de significado de símbolos ocultistas y ocultos. Y es muy interesante lo que dicen acá, porque el mismo nombre de Mara es la marabunda, ese montón de hormigas que van devastando y destruyendo todo, hormigas pequeñitas que son capaces de tumbar bosques, árboles gigantes milenarios, es una representación simbólica. Salva por Salvador, trucha porque es muy trucha, ¿no? Muy hábil, pero también, doctor, hay una cosa que aquí a mí me llama muchísimo la atención que nos decía, y son que en los tatuajes hay símbolos también ocultistas. Nos hablaban, por ejemplo, de que tenía que ver con el satanismo desde ese punto de vista, o estrellas o demás. Eso es también como algo medio mágico, ¿no? Como un poco mágico. Es la representación de la creencia, como lo estaba planteando hace un momento Edwin, de la creencia religiosa, de ciertas tendencias ideológicas, incluso a nivel de esoterismo, que están vinculadas directamente con esos tatuajes. Y es curioso cómo, aunque estamos hablando de una comunidad claramente marginalizada durante toda su vida y que encuentran precisamente en estos espacios de las pandillas una hermandad, una especie de familia, de logia, representan
esos tatuajes, esa identidad con esa familia. Y además de esos elementos un tanto asociados con tendencias mágicas, es de reconocer ese propósito semiológico un poco, detrás de el mismo nombre, como lo acabas de citar, Esteban, y los modos como han venido representando aspectos no solo tan literales y tan detallados como el caso de tatuarse la muerte y el paso a paso del homicidio como tal, sino símbolos como las lágrimas que sitúan el número de muertes o el número de asesinatos que han cometido, o el del payaso, que traduce directamente la muerte o el asesinato mejor de un policía en otros contextos. Cada representación es muy directa en ese sentido y hay una simbología muy del contexto propio de las manos. En este programa, antes de que va Joana a decir algo en pocos segundos, en este programa vamos a explicarles a todos ustedes esos símbolos, gracias a que está el señor Talamonti y están aquí nuestros expertos. Vamos a hablar de qué significan las lágrimas, porque normalmente la gente piensa, la lágrima es que mató a alguien. No, es algo aún más profundo, no es cualquier persona la que han asesinado, y vamos a decirles qué significan algunos símbolos. Talamonti nos va a contar en pocos segundos qué significa eso de la vida loca. Pero antes, Joana quería preguntar algo. Quería preguntarle a Edwin, como psicólogo, cómo analiza el tema de que ellos se tatúen sus asesinatos y la descripción como tal. Ya ustedes hablaban del tema de la hermandad, pero no sé si quizás esto también tenga que ver un poco con el tema de poder, de generar temor a sus contrincantes. Total, mira que, y me acordaste de otro grupo social que también utiliza mucho los tatuajes. En las maras, el tatuaje es un anuncio al mundo. No solo de a qué pertenezco, sino también lo que he hecho, y en consecuencia eso representa una forma simbólica de poder, de amenaza. De hecho, en Nicaragua, Salvador, Honduras e incluso algunos sectores de Los Ángeles, de California, hay mucha restricción al ver personas tatuadas. ¿Por qué? Porque ya hicieron la asociación en cuanto a que está tatuado, eso es de una pandilla. Entonces es un mensaje vox populi de quién yo soy y lo que puedo hacer, contrario a lo que pasa, por ejemplo, con la mafia yakuza. Que se esconden los tatuajes. Ellos no son, precisamente porque tienen una concepción diferente del tatuaje y de lo que implica para ellos, y por eso no tiene que estar expuesto. Bueno, vamos a volver después de comerciales con Talamonti, con nuestros invitados, para ver cuáles son los significados, qué significan las lágrimas, qué significan los payasos, qué significan los símbolos, también rituales, también cosas muy extrañas, incluso muchos dicen hasta ocultistas y paranormales, con significados mágicos. Por ahora los dejamos con este libro que está aquí, ya volvemos después de comerciales, que se llama Lo que sueñan los androides, la historia nada más y nada menos que de los smartphones. Se lo regalo aquí al doctor Hernán Bueno. Y este otro, Sanar el Mundo, también nos lo envía John de Penguin Random House. Un saludo, Johncito querido. También se lo regalo al doctor Hernán Bueno. Ahora le regalamos otro al doctor Olaya. Ya volvemos después de comerciales. Esto es Más Allá. Ya volvemos. Regresamos aquí a Más Allá esta noche, en la que hablamos de la historia de las maras salvatruchas y que además queremos darle como una especie de explicación a todos esos tatuajes que estos personajes se hacen en su cuerpo. Pero antes de iniciar con cada uno de ellos, vamos a ver el siguiente informe. Multinacionales del crimen, pandillas, extorsiones y asesinatos. Las maras salvadoreñas surgieron en la década de 1980 en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando un grupo de jóvenes inmigrantes salvadoreños formaron estructuras criminales. La Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18
desataron la violencia en California y fueron perseguidas por la policía y el FBI. Tras intensificar la lucha contra las pandillas, muchos miembros fueron deportados a El Salvador, donde las maras extendieron su influencia a Honduras, Guatemala y México, transformándose en una de las principales amenazas para la seguridad de Centroamérica. Estas organizaciones poseen una estructura jerárquica con líderes conocidos como palabreros que controlan las actividades del grupo. Los tatuajes desempeñan un papel importante representando lealtad al grupo y la posición dentro de la pandilla. Entre sus diseños es común que se mencionen las iniciales BL, que hacen alusión a la vida loca. La vida loca representa la vida al interior de la pandilla. El amor y la violencia se confunden y los sueños se desvanecen. Es un laberinto de lealtad y traición, donde el destino está marcado por la muerte y la cárcel, la conciencia de un camino sin retorno. ¿Qué significan los tatuajes de las maras? En Más Allá, abrimos las puertas del misterio. Bueno, y le quería preguntar aquí a nuestro invitado desde Guatemala, Talamonte. Hay un tatuaje muy famoso que son las lágrimas que están acá. Mucha gente piensa que son los asesinatos de las personas, pero no es así. Son asesinatos especiales, ¿verdad? ¿Qué significan esas lágrimas que están en los rostros de algunos mareros? Claro que sí. Si tuvieran que tatuarse una lágrima por cada persona que matan dentro del mundo de las maras, quizás el rostro no les alcanzaría. Pero si hay una cuestión bien importante, se tatúan una lágrima debajo generalmente del ojo izquierdo, que está rellena, porque la lágrima está rellena de tinta, en este caso negra, cuando matan a una persona muy cercana. Y me estoy refiriendo cuando matan, por ejemplo, a la mamá, cuando matan al papá que los maltrató, cuando matan a un hermano. Y esto lo explico por qué. Dentro de la estructura de la mara hay una cuestión en la cual ellos, para dar a entender la lealtad que le tienen a esta estructura criminal, hacen pruebas de fidelidad. Y esas pruebas de fidelidad son muchas veces: mira, ¿tú por qué te uniste a la mara? Bueno, porque mi padrastro me pegaba, maltrataba a mi mamá, entonces ve, toma la pistola y lo matas. Y si no lo matas, te matamos a ti. Entonces, cuando se mata a esa persona cercana, se tatúa esa lágrima rellena de tinta. Sí, y es lo que le quería preguntar a Edwin Olaya. Edwin, aquí hay una cosa muy interesante que nos dice Talamonte, y es: muchas personas piensan que cada lágrima es un muerto, pero no, porque como dice nuestro invitado, tendrían la cara llena de lágrimas, porque muchos son asesinos múltiples. Esa lágrima significa que mató al hermano, al hijo, a la mamá, a la esposa, y que son pruebas que les ponen. O sea, usted quiere ser parte de la mara, mate a su hijo, mate a su esposa. ¿No es algo perversamente cruel matar a alguien cercano? ¿Una prueba máxima, tal vez? Sí. Sí, tan sencillo como sí. Pero creo que, e incluso Hernán, apóyame aquí con esto, ya que obviamente tú has estudiado también muchos grupos cuya prueba de transición, ¿sí?, cuya prueba de pertenencia, incluso nuestros sicarios. Bueno, eso de nuestros sonó muy raro, o sea los ¿se entendió? sicarios Los sicarios colombianos, sí. También tienen esas pruebas de fuego, y eso implica que entonces, al hablar de este contexto de los mareros, pues, Hernán, ¿sí o no?, prima más el grupo Sí. que los lazos sanguíneos. Pero sería como una prueba de iniciación, tal vez. Se trata precisamente de rituales de iniciación. Y por eso se pone la lágrima al lado izquierdo. Y es al lado izquierdo y tiene las características que ya Julio nos comentaba. Y atiende directamente a una cuestión de absoluta lealtad al grupo, de que la familia y el lazo consanguíneo está en segundo, en tercer, en último plano, frente al lazo que crean con la nueva familia que sería la mara. Y es un aviso a gritos, ¿no? Es decir, cualquiera lo va a ver y cualquiera se va a dar cuenta que este tipo le quitó la vida a alguien de su familia por lealtad a la mara. Señor Julio Talamonte, hay otra cosa que quiero que nos explique. ¿Qué es eso de la vida loca y cómo se lo dibujan? ¿Qué significa esas iniciales? ¿Dónde se las colocan? ¿Qué significa la vida loca?
Muchísimas gracias. Lo primero que quiero hacer es felicitarlos porque tienen una extraordinaria información y conocimiento de este submundo del fenómeno transnacional criminal de las maras. La vida loca, no vamos a hablar hoy de la de Ricky Martin en cuanto a la canción famosa. Hoy vamos a hablar del tatuaje más insignificante como tatuaje, pero más importante en la vida de un marero. Este tatuaje se lo ponen acá, cerca de donde están los nudillos de los dedos en las manos. Son 3 puntos y significan los 3 destinos del marero. Ellos saben que tienen una vida muy corta. De hecho, se estima que el promedio de vida del marero no supera los 22 años. ¿Qué significan los 3 puntos de la vida loca? Cárcel, hospital o cementerio. Y aquí hay que decir una cuestión muy importante, es decir, hoy por hoy, hasta en esta forma de comunicar de las maras, que son los tatuajes, ha habido una mutación como en todo fenómeno criminal. Es decir, nosotros ahora vemos tatuados básicamente a los grandes homies, que son los grandes líderes de las maras, y para ascender y ser un homie te tienen que tener miedo los grandes criminales, que son ellos mismos. Es decir, tienes que matar, matar y matar hasta lograr ser el jefe de una clica, como se le llama a la pequeña agrupación de la mara. En el estricto sentido de que hoy por hoy los jóvenes que andan tatuados son básicamente los que están presos. En la calle, al menos aquí en lo que es Guatemala y El Salvador, es bastante difícil hoy por hoy identificar a un marero porque ya no suelen tatuarse hasta que están condenados a muchísimos años de prisión, y eso dificulta precisamente el hecho de poder ubicarlos. Han ido mutando hasta esa forma de comunicar a través del tatuaje. Sí, es algo que vamos a ver más adelante, precisamente, como decía Talamonti, con esa transformación que han tenido estas pandillas. Hay otro símbolo bastante característico y es la telaraña. Telarañas que se hacen en los hombros, incluso en las rodillas. Edwin, ¿eso qué es lo que representa? Bueno, hace parte de ese conjunto de símbolos, porque fijémonos que ya van muchos elementos y creo que acá es importante hacer un alto para señalar algo. Los tatuajes no son arbitrarios, no son como en nuestra sociedad un poco pop y frívola, que dicen, ok, salió tal película, tal canción, me encantó, entonces me voy a tatuar porque me identifico muchísimo. Me hago el símbolo de Puma, de Nike. Hay gente que se hace marcas. ¿Usted cuál tiene? No, yo no tengo tatuajes. Pero me parece muy mal. Pero antes de que siga el doctor Olaya, perdón interrumpirlo, quería volver un momentico. Ahorita le preguntaba otra vez por la telaraña y mostramos una fotografía de la telaraña, pero antes de eso, doctor, bueno, qué pena. Quiero preguntarle lo siguiente. Cuando se habla de la vida loca, nos ha dicho Talamonti, son tres destinos, los 3 destinos del marero. Eso me recuerda que ese número es un número muy importante, cabalístico y como número de destino. Se habla incluso en muchas religiones de la Trinidad, de los 3 mundos, del cielo, la tierra y el infierno. Se habla de los 3 planos espirituales, de la tierra, del plano espiritual profundo y del plano etéreo. En los alquimistas también, y esto es increíble porque llega hasta el mundo de las maras, ¿no? Y son 3 palabras, L, B y L, que es, de alguna manera, nos dijo Talamonti, el más importante de los mensajes y el más escondido. Y a veces son solo 3 punticos acá. Y está efectivamente en muchas sociedades, en una en particular traduce nacimiento, crecimiento y muerte, y se dan ciertos pasos y ciertas tipologías para representar precisamente esos 3 puntos. Incluso al lado de la firma de quienes pertenecen a esas sociedades se ponen los 3 puntos también para reconocimiento público de que pertenecen a ese grupo en particular o a esa sociedad. O se usan como triángulo, ¿no? Se utiliza el triángulo, está asociado precisamente con la escuadra y el compás. Sí, bien, quiero que vean esta foto, creo que ya la tenemos acá, de una telaraña, ya casi, aquí está. Esta es la foto que decía Joana. Talamonti, por favor, cuéntenos qué significa esto que estamos viendo. Claro que sí. Fuera de que puede tener varios significados para cada uno de los mareros, como lo decía, por ejemplo, el abuelo, a quien tuve oportunidad de conocer personalmente cuando fui director general del sistema penitenciario en Guatemala. La telaraña es básicamente un símbolo muy importante, originario de aquellos pandilleros que conformaron una nueva clica.
Quiero explicar qué es una clica. La Mara no puede andar toda junta en todo momento porque está diseminada por todos los departamentos de Guatemala y de El Salvador, por ejemplo. Pero entonces los pequeños grupos criminales de 15, de 20 pandilleros se autodenominan clicas. Cuando un grupo forma una nueva clica, por ejemplo, los Crazy Vatos Locos, como son los nombres que se suelen ellos poner, entonces, pues de alguna manera vienen y se tatúan esa telaraña para indicar que son líderes fundadores de un nuevo grupo criminal, de una nueva agencia criminal, llamémosle así, tanto del barrio 18 como de la MS-13 Salvatrucha. Y hay otro bien interesante que es el alambre de púas. ¿Ese qué significado tiene, Talamonti? Claro que sí, hay muchas situaciones acá. A ver, dentro de los tatuajes más utilizados por los mareros, ustedes ya mencionaron muchos, los payasos, los 3 puntos, las lágrimas, el tema del bendito, que ya vamos a hablar de él, pero los alambres de púa significan varias cosas, como por ejemplo el hecho de que el pandillero ya estuvo preso, también para significar que el pandillero ya estuvo preso y que tiene un estatus superior, por ejemplo, que antes de ser marero, como le llamamos en Centroamérica, fue pandillero porque su origen viene de Estados Unidos, donde conformó a las clicas originales del barrio 18 o de la MS-13, se colocan un reloj donde está una fecha y una hora, la fecha y la hora en la cual salió de la cárcel. Igual es esa situación del alambre de púas, que significa que pudo haber estado ya preso acá en Centroamérica o que simple y sencillamente está atrapado en este círculo vicioso que es el tema de la Mara. Yo por ahí vi que ustedes pasaron dentro de las distintas imágenes de unas manos que están rezando. Esas manos que están rezando las suelen hacer los pandilleros del barrio 18, sobre todo. Ese tatuaje se llama el bendito. Es una forma, a veces tiene hasta un rosario, es una forma de pedirle perdón, imagínense ustedes, a su mamá biológica, de decirle, mira, mamá, discúlpame, yo soy marero, voy a morir joven, soy un sicario, pero de esta forma te manifiesto que me arrepiento, porque saben ustedes una cosa, cuando uno habla ya cara a cara con el marero, con el pandillero, ellos realmente la mayoría, yo me atrevería a decir un 80-85% quisieran salir de la Mara, lo único que saben que no pueden, porque no hay forma, literalmente no hay forma de salir de una pandilla, y quien ha tratado de hacerlo generalmente pues encuentra la muerte en las calles, ya sea por las clicas contrarias o por sus propios compañeros de Mara que lo consideran un traidor. Pues bueno, en este programa hemos desarrollado junto a nuestros invitados expertos el día de hoy todo el tema del significado que tienen estos tatuajes de las maras, y es muy importante para nosotros también conocer si a ustedes les gusta este tipo de temas, qué opinión tienen acerca del que estamos debatiendo hoy, y para eso pues ingresen a Twitter con nuestro numeral Maras Más Allá. Por ahora vamos a comerciales recomendándoles esta novela, La Paciente Silenciosa, de la editorial Penguin Random House. Ya saben, La Paciente Silenciosa la consiguen en cualquier librería del país. Nosotros ya regresamos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de esos extraños significados de los mareros, de los hijos de la marabunda, de la gran cantidad de hormigas que devastan todo a su paso, de ahí sale la palabra mara, y de esos símbolos tan raros que tienen en su piel, dibujados como si fueran lienzos, como si tuvieran metido dentro de su cuerpo aquellos objetos o aquellos significados que solo conocen sus compañeros, sus colegas, sus hermanos. Para ellos. Observen esta fotografía. Lo que están viendo ahí es a un marero, y yo le quiero preguntar a Talamonti, ahí podemos ver un payaso, ahí sí se ven, si lo ven, fíjense ustedes que están ya en televisión o en YouTube, y ahí se ve la imagen de un payaso en la parte de abajo. Talamonti, ¿qué significa ese payaso? Claro que sí. En primer lugar, aquí estamos viendo un pandillero del barrio 18, ahí podemos ver claramente la X y el 8. El payaso, fíjense ustedes que es algo bien interesante, porque cuando el payaso está solitario, como lo decía uno de los profesores, y es que a veces está aquellos payasos con la cara de reír y de llorar, que significan básicamente lo que pasa en la vida del marero. Pocas veces
hay momentos de alegría en esa vida de pandillero y muchas veces tantas situaciones para poder llorar. Y ahí hay otra imagen al lado que es como una mujer. No sé si alcanza a ver, si podemos quitar esto. Esta mujer de este pandillero, ¿qué significa y cómo se llama esa imagen de esa mujer? Significa dos cosas, o una de las mujeres que en su momento ha sido su pareja o su pareja actual, porque podemos ver que muchas veces los pandilleros tienen muchos rostros de mujeres, no tienen unas relaciones bastante estables, no tienen un concepto de familia como tal, entonces esos tatuajes de mujeres han significado las innumerables en muchas ocasiones, sobre todo para los grandes homies que son los grandes líderes de las maras, a parejas sentimentales que en su momento han tenido. Y antes de hablar con Joana y aquí con nuestros invitados desde Colombia, quería preguntarle un último significado de esa imagen, si la podemos colgar otra vez. Yo me puse hasta gafas para verla bien. Ahí al lado hay una calavera, que muchas veces aquí en Colombia los conocemos por la cultura de México y de Centroamérica como las calaveras del Día de los Muertos, incluso de la Catrina. Esas calaveras, esos cráneos, ¿qué significan? A ver, esta es la parte, digamos, más oscura para todos los amigos de este programa Más Allá. Las maras están decididamente relacionadas a un sincretismo que yo no sé si llamarlo religioso o un sincretismo entre comillas cultural. A ver, la MS-13, la más grande de las maras, la Mara Salvatrucha, tiene una relación muy directa sobre todo con la Santa Muerte, ¿ya? Y con la Santa Muerte en cuanto al tema del esoterismo y de lo oscuro, en rituales incluso satánicos, porque en lo que es, por ejemplo, el hecho de la MS-13 tiene muchas cuestiones de ser necrófagos, es decir, vienen y consumen carne humana, son directamente una cuestión de vivos y de muertos. Los mareros no tenían un relacionamiento directo con los narcotraficantes. Hoy por hoy los mareros y los narcos trabajan en conjunto para el tema de la trata de personas, para el tema de la venta de drogas, para el tema de utilizar el narcotráfico a los sicarios de las maras aquí en Centroamérica a efecto de tener un ejército barato y muy efectivo y eficaz. Me causa muchísima curiosidad eso que nos acaba de contar respecto a que comen carne humana. Parece que hicieran rituales, Hernán, que muchos los conocemos en otras culturas, pero específicamente en cuanto al tema satánico, ¿qué otros tipos de rituales se conocen de estas maras? La MS-13 sorprendió al barrio 18 y agarraron a 3 de los pandilleros del barrio 18 que habían matado y literalmente ante la mirada de la prensa guatemalteca y de la Policía Nacional Civil que no pudo hacer nada, literalmente en ollas los cocinaron para comérselos. Es de los rituales que ellos hacen porque creen y consideran que al comer esta carne, que al beber esta sangre, ellos adquieren poderes que les son suministrados directamente por el demonio. Claro, y es interesante eso, Hernán, porque como decía yo anteriormente, son rituales que no solo se ven en este tipo de pandillas, sino que también en muchas otras culturas alrededor del mundo. Es como si alimentarse de la carne de otras personas le diera un superpoder a estos pandilleros. Y obedece precisamente a tradiciones muy antiguas en el tiempo, a cuestiones ya tribales, en donde precisamente el bando victorioso comía literalmente al enemigo para, como lo decía nuestro invitado internacional, comer un poco su poder, además de eliminar absolutamente al enemigo, de desaparecerlo, era la posibilidad de quedarme con la fuerza, la energía vital de esa persona. Ese era el gesto de comer la carne humana de las personas. Que es curioso cómo estas tradiciones tan antiguas, asociadas con conocimientos antropológicos muy formales y muy inquietantes, pues sean nuevamente reciclados por criminales que a veces pueden llegar a ser incluso analfabetos, pero con estos conocimientos esotéricos muy valiosos y puestos en una escena completamente diferente, pero con esa misma intención.
Pero llama la miren, atención eso. claro, es bien interesante eso, como que se repiten a pesar del tiempo este tipo de rituales y cosas que estamos viendo hoy. Pero como lo dijimos también al inicio, estas maras han tenido una especie de transformación, han cambiado también su manera de actuar debido a la política social que se viene desarrollando en estos países, pero también su aspecto ha cambiado. Veamos este informe y ya entramos a analizar con nuestros invitados. Aunque forma parte de su identidad, los pandilleros han dejado de tatuarse. Los nuevos líderes de las pandillas visten ropa de marca, se infiltran en clubes sociales e intentan alejarse de los lugares donde actúan sus esbirros. Debido a la persecución de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y el FBI, solo los miembros de la pandilla que se encuentran en prisión continúan llevando tatuajes, ya que saben que estarán bajo custodia de por vida. Este cambio en la estética ha llamado la atención de diversas organizaciones y autoridades encargadas de combatir las pandillas, pues dificulta la identificación de los miembros de las maras y complica los esfuerzos para rastrear y monitorear sus actividades. Una estrategia similar a la utilizada por los miembros de la Yakuza, la temible mafia japonesa. Una estructura criminal que mantiene vivas muchas de las leyes de los antiguos samuráis y arcanos significados espirituales que emergen de los diseños que plasman en su piel. Diseños como el pez koi, que se asocia a la fuerza y valentía, el tigre, que se usa para alejar los malos espíritus y la mala suerte y para simbolizar la venganza. Y las llamadas máscaras del no, que representan espíritus que consumen las almas demoníacas de sus usuarios. ¿Son los tatuajes criminales una forma de identidad y pertenencia o hay algo más? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Los tatuajes, esos tatuajes que están en muchas culturas, vieron a los yakuza japoneses y que también tienen símbolos. Si nosotros tenemos en Centroamérica los payasos, la vida loca, las lágrimas, lo que hemos visto en las telarañas, los yakuza tienen al pez koi, tienen al tigre, que también tienen significados espirituales. Fuera de cámaras, mientras se pasaba la nota, aquí hablábamos y decíamos, es muy extraño, doctor Olaya y doctor Hernán Bueno, cómo estas personas, que es prácticamente una organización criminal, digamos, popular, tienen esos elementos místicos que están en todas las culturas y que son bastante profundos. ¿Cómo los manifiestan a pesar de que son personas que tienen muy baja escolaridad, que están de alguna manera en el crimen de la calle, en la extorsión, pero que en su cuerpo tienen símbolos antiquísimos, los 3 puntos que los encontramos en la cristiandad, en el pueblo judío? ¿Cómo llegan esos símbolos a emerger? ¿Cómo esos símbolos místicos y mágicos y ocultistas históricos aparecen en estos personajes? No es mi línea, pero voy a apelar a un concepto. Y Hernán, otra vez, haz lo tuyo. No, y tiene que ver con esa conciencia colectiva, ¿sí? Con esa tradición inconsciente de prácticas. Nuestros antiguos antepasados, los antiquísimos, también creían que había algo más allá, más acá y más abajo y más arriba, e igual eso lo representaban en su entorno, no solo en las piedras, sino también en su cuerpo, y es absolutamente normal que mantengamos eso en este tipo, sobre todo de contextos en el que se está expuesto a la muerte, y muy en el fondo, yo me atrevería a decir que está el miedo a qué va a pasar más allá. De lo contrario, no se explicaría por qué apelar a una figura religiosa pidiendo perdón a los familiares, por ejemplo. Incluso protección, como pasaba acá con los sicarios colombianos, de bendecir su munición o de orarle a determinada virgen. Creo que pese a lo elaborado o básico de la conducta criminal, siempre se va a estar buscando algo que nos cuide. Y si toca apelar a lo bueno, a lo malo, a lo altísimo o a lo bajísimo, siempre se va a reflejar de alguna manera. Hernán, usted que sabe muchísimo de esto y estábamos hablando de eso, el marero tiene en su cuerpo símbolos místicos antiquísimos.
en El Salvador, en Guatemala, en Los Ángeles. Usted que vio estas imágenes y que Talamonti nos ha explicado, ¿qué interpretación le da desde su punto de vista simbólico y de análisis? Yo creo que aquí se da una tradición de arquetipos. Es decir, ya esto está tan cimentado en el inconsciente colectivo que de manera natural fluye, y fluye precisamente en atención a que es una cuestión tan natural en el ser humano exteriorizar lo etéreo, lo invisible, a través de símbolos que nos han acompañado desde el comienzo mismo de la humanidad y que pues son fáciles de representar desde lo más natural de la conciencia colectiva y humana, sin necesidad de academizar un poco y de querer darle un significado teórico y muy práctico y muy racional. Es todo lo contrario, es una cuestión tan natural que brota, bulle, se manifiesta de esa manera. Bueno, nos vamos a comerciales. Les recomiendo este libro, que es Los monstruos en Colombia sí existen, que tienen muchos casos de asesinos en serie colombianos, prólogo del maestro Edwin Olaya. Lo consiguen en cualquier librería del país, la historia de terribles asesinos en serie como Garavito y demás. Ya volvemos después de comerciales con lo mejor, porque esto es Más Allá. Regresamos aquí a Más Allá en esta noche en la que hablamos de las maras salvatruchas y con un invitado que tenemos desde Guatemala que nos ha ayudado a analizar bastante todo este significado de los tatuajes. Algunos han escrito por ahí en Twitter con el numeral Maras Más Allá, que no se le escucha muy bien, pero hay que entender que estamos a distancia y que la tecnología a veces nos falla un poco, pero tenemos de nuevo por aquí al señor Talamonti y queremos preguntarle precisamente por esa transformación. Ya usted nos daba algunos pincelazos sobre cómo han cambiado su aspecto de alguna manera estos pandilleros, pero ¿cuál ha sido también esta transformación? ¿Tiene que ver con el proceso social que se está llevando a cabo en Guatemala? Sí, definitivamente que sí. Hoy las maras son precisamente el principal fenómeno criminal en Guatemala. Hoy las maras nos tienen de rodillas, estamos literalmente de rodillas ante ellos, porque a través sobre todo de un fenómeno que es la extorsión, el delito más cometido en nuestro país, se pierden muchísimas vidas, ya que los mareros exigen, por ejemplo, a las tiendas, exigen a los autobuses que les paguen cierta cantidad de dinero diario o semanal, y de lo contrario, de no cumplirse, pues lo que hacen es matar a los pilotos de autobuses, matar a los dependientes de las tiendas. El cambio también que se ha dado en las maras no es solo una cuestión que están infiltrados en todas partes. Lamentablemente aquí en Guatemala se han encontrado ya integrantes de maras que se han infiltrado en la Policía Nacional Civil, que se han infiltrado en el Ejército de Guatemala, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. He visto entrar a la cárcel a pandilleros vestidos de saco y corbata porque están infiltrados en los bancos o en las empresas de nuestro país. Pero también las maras han tenido otro cambio, y ese cambio obedece a lo siguiente, obedece al hecho de que hoy por hoy las maras también han mutado su forma de ya no trabajar como crimen organizado transnacional solos. Las maras hoy por hoy, por ejemplo, en el sur de México con los cholos, están muy fuertemente ligados con los coyotes, aquellos que son los tratantes de personas. Las maras hoy por hoy en Guatemala están muy vinculadas con los cárteles del narco mexicano también. Es decir, al día de hoy las maras cada vez son más peligrosas, más fuertes y más sanguinarias. De hecho, también hay países, como en este caso puedo decir Argentina, por ejemplo, España, por ejemplo, Italia, donde ya tenemos pequeñas clicas de lo que es la MS-13, que se están dedicando ahora a negocios. Es su forma de lavar el dinero mal habido de este quehacer criminal. Y lo hacen a través de ventas de vehículos, lo hacen a través de poner algún negocio que bajo la fachada de la legalidad misma del negocio
simple y sencillamente sirve para financiar toda la actividad criminal en los países, particularmente de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, donde ellos son los peores asesinos sanguinarios que al día de hoy nos tienen, como repito, de rodillas ante ellos. Y es que definitivamente hoy hemos hablado de todo ese significado oculto que tienen estos tatuajes de los maras, pero en otros espacios, en otros países, también se tatúan estos símbolos para representarlo de diferente manera. Vean esta nota. En Tailandia se considera que grabar dibujos y diseños sobre la piel desata poderes sobrenaturales. Estos tatuajes son llamados Sak Yant y están compuestos por abreviaturas de ensalmos religiosos e incluyen imágenes de animales como serpientes, tigres y elefantes. Históricamente, monjes tatuadores budistas imprimían estos tatuajes en guerreros para otorgarles habilidades mágicas y protección en la batalla. Actualmente, los tatuajes tailandeses siguen siendo populares y se realizan de manera tradicional, utilizando cañas de bambú afiladas o varas de metal. Un arte que mezcla el misticismo y la magia en medio de complejas ceremonias. Uno de los diseños más conocidos es el tatuaje de las 5 líneas. Durante su fabricación se recita 108 veces un conjuro por parte de un monje o brujo quien ora a las deidades supremas y los espíritus. Cada línea tiene un propósito específico. La primera protege contra castigos injustos y espíritus no deseados. La segunda contrarresta malos horóscopos y mala suerte. La tercera protege contra la magia negra. La cuarta atrae la buena suerte. Y la quinta aumenta el carisma y atrae al sexo opuesto. ¿Qué extraños misterios esconden los tatuajes? Magia, poder y crimen. Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, llegamos ya al final de nuestro programa, teníamos mucho de qué hablar. Si les ha gustado este programa en especial, denos like, comenten aquí abajo desde donde nos ven. Saludos a todos los hermanos de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, a todos ustedes se les quiere mucho. Si les gusta esto, pueden buscarme a mí como los audios de Cruz Escribiente, es como Más Allá, pero en podcast, ahí en YouTube, los audios de Cruz Escribiente. Señor Julio Talamonti, muchas gracias por estar con nosotros en este programa, un saludo grandísimo. Muchísimas gracias, para mí ha sido un alto honor compartir con todos ustedes. Esteban, son amplios conocedores de todo este fenómeno criminal de las maras. Lamentablemente hoy tenemos que hablar de él, pero es una realidad que nos está azotando en Guatemala y en toda Centroamérica. Un fuerte abrazo hasta Colombia, un fuerte abrazo a toda Latinoamérica. Gracias, señor Talamonti. Bueno, llegamos al final. Maestro Hernán Bueno, ¿qué piensa usted de lo que vimos hoy? Los fenómenos sociales representan una enfermedad social, a veces, o sea, representan tanto lo bueno como lo malo. Y esta es una representación clarísima de que nuestra sociedad necesita cambios profundos. Es un colectivo que ha venido haciendo daño durante muchos años y es preciso voltear la mirada y hacer un análisis cuidadoso como estos que estamos empezando ya a hacer. Señor Edwin Olaya, ¿qué piensa usted, pero también dónde consigue? Usted tiene canal de YouTube ahora y tiene un montón de actividades. ¿Qué nos habla de eso? Como si el tiempo sobrara. Libro. No, bueno, Esteban, Joana, Hernán, al profesor Talamonti, un gustazo compartir esta noche con ustedes. Ciertamente estas miradas paralelas al delito creo que son un buen recurso para pensarnos qué es lo que está ocurriendo con el mundo. Esto no es de Centroamérica únicamente. Aquí una pequeña acotación. Se ha establecido en algunas investigaciones algunos acercamientos de grupos organizados criminales en Colombia con las maras. Es decir, que esto no es de ellos. Realmente el delito es una cuestión de todos y gracias por abrir este espacio para que lo miremos de otra manera, pero también pensemos para dónde vamos como sociedad.
Canal de YouTube Eolaya M, algo que se llama barra criminológica. Ustedes decidirán si está bueno o no. En todo caso, bienvenidos y de nuevo, muchas gracias. Ya mismo me voy a suscribir acá. Y bueno, Johanna, gracias. También tiene un canal que se llama Ventana del Misterio. Sí, señor, Ventana al Misterio en YouTube y en todas mis redes sociales como @yarenasb, porque voy a estar junto a Alejandro Bernal haciendo un evento el próximo 19 de julio en el que vamos a analizar las últimas noticias del fenómeno ufológico y casos muy interesantes. Así que si ustedes quieren participar, van y buscan la información en @yarenasb. Bueno, ustedes que están allá, muchas gracias por estar en Más Allá. Yo solamente les quiero decir que este ha sido un programa especial. Hemos abierto la puerta al misterio, hemos visto esos símbolos arcanos, misteriosos en los cuerpos de los mareros, de la 18, de la Salvatrucha, de estas organizaciones criminales, y lo hacemos de alguna manera para entender que esto es algo humano, pero es algo humano que está ligado al crimen, a lo negativo, a lo oscuro en ese sentido, a la maldad. No seamos maldad, seamos siempre luz, buscamos siempre el amor, busquemos siempre ser buenos con los otros, con los que compartimos el mundo. Y a ustedes solo les quiero decir, los queremos mucho, nos vemos dentro de 8 días y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá. Tal vez usted ha tenido esta experiencia tan fuerte, conmovedora, dura, de perder un padre, una madre, un hijo, un amigo, la muerte de un ser querido. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Siguen vivos nuestros parientes después de que fallecemos? Observen estas imágenes. Se le pidió a una inteligencia artificial que retratara cómo sería la vida después de la muerte, y eso es lo que estamos viendo. Ahí pueden estar nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros tíos que ya no están aquí. Ahí podremos llegar nosotros a algo similar. En este programa de Más Allá, que quiero que usted vea hasta el final, les vamos a hablar de la vida después de la muerte y vamos a escuchar un testimonio increíble. Gracias por estar acá. Hernán Bueno. Alejandro Bernal. No sé ustedes, pero este tema que tenemos hoy en el programa es un tema que a mí me da cierta esperanza y también cierta angustia. Tal vez algo de lo más fuerte o de lo más duro que puede vivir un ser humano es la muerte de algún conocido, de algún ser querido. Usted seguro ya lo sintió, ese vacío, esa idea de tratar de encontrar otra vez allí a alguien que no vamos a encontrar nunca porque ya no está. Pero ¿qué tal que sí esté? ¿Qué tal que después de que fallecemos y vamos a algún lugar? En todas las culturas se habla de esos planos, de esas dimensiones paralelas, de esos mundos posibles, el cielo, el Valhalla. Y hay gente que dice que ha tenido problemas, que ha estado con un infarto, que lo han operado, que ha estado en crisis y de repente cuando están ahí en esos límites, en esa frontera, ven luces, ven a parientes, ven seres de luz que les dicen devuélvete. Hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad, Johanna? Sí, Esteban, este es uno de los temas que a mí realmente más me apasiona y me llama muchísimo la atención, sobre todo con los testimonios que hemos podido recopilar aquí en Más Allá, y hoy traemos uno fabuloso, quizás de todas las entrevistas que hemos hecho, esta me parece muy interesante porque la chica que vamos a ver más adelante nos plantea que después de esta experiencia
experiencia cercana a la muerte, pues llegó con una especie de dones particulares. Entonces, escuchar esas experiencias, explorarlas y analizarlas, realmente me parece fabuloso. Y estamos aquí nada más y nada menos que un amigo de la casa, es un filósofo, además es un investigador muy importante, tiene una maestría, profesor universitario, doctor Hernán Bueno, gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a ti, Esteban, por la invitación. Muchas gracias, Alejandro, Joana, muchas gracias. Y pues aquí para conversar precisamente de un tema tan bonito y tan delicado a la vez, porque pues toca nuestras fibras más profundas, sobre todo en atención a que siempre quisiéramos pensar en que aquellos que se nos han ido de alguna manera continúan con nosotros. Y estamos también con un investigador de misterio, que tiene un canal genial que se llama Mandrágora Misterio, que está junto a mí, periodista colombiano además, que está en muchos programas de radio. Alejandro Hernán, gracias por estar acá. Muchas gracias, Esteban. Un saludo para ti, para Joana, para Hernán. Y bueno, en esta oportunidad hablando sobre uno de los temas más top en el ámbito del misterio, la última frontera que todos tendremos que afrontar. ¿Existe la vida después de la muerte? Una temática que realmente todos los fanáticos del misterio no se pueden perder. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Continuamos vivos? ¿Nuestra conciencia pervive? Observen esta nota. La frontera final, la pregunta más importante de la existencia, el mayor misterio de toda la historia, la vida después de la muerte. La posibilidad de que la conciencia siga existiendo en otro plano, otra dimensión, luego de que nuestro corazón deje de latir. Gracias a los avances médicos, muchas personas afirman haber conocido otra realidad. Lugares repletos de luz, en donde son recibidos por espíritus o personas fallecidas. Sucesos que han servido de inspiración a películas como Ghost de 1990, protagonizada por Patrick Swayze, y Demi Moore. Adiós. En los últimos años, médicos y científicos han realizado descubrimientos asombrosos. Datos que nos llevarán a transformar nuestro concepto de la realidad y que analizaremos esta noche, solo aquí, en Más Allá. ¿Existe la vida después de la muerte? Esa es quizás la pregunta principal de este contenido, de este programa de hoy. Yo sé que Alejandro ya lo hemos tenido aquí en Más Allá hablando de este tema, pero Hernán no, y debatíamos fuera de cámaras este asunto. Hernán, y yo sí quiero preguntarle directamente, ¿usted cree que existe la vida después de la muerte? Yo creo que la muerte es el final. La muerte termina con toda la posibilidad de seguir con una conciencia sobre cualquier tipo de experiencia que hayamos tenido. Por eso hay que gozar la vida, por eso hay que vivirla con intensidad, Joana. Es lo único que tenemos. Va a ser un debate interesante el de hoy, Esteban, porque al contrario de Hernán, pues Alejandro sí, por lo que hemos charlado en otras ocasiones, sí considera que esta posibilidad de que exista otro mundo o algo más allá después de que fallecemos o que nuestro cuerpo deja de funcionar, sí es real, ¿no, Alejandro? Yo considero, en contraposición de lo que comenta Hernán, un rotundo sí, y no solamente por experiencias que han vivido personas cercanas, algunos casos que he tenido la oportunidad de investigar, sino también porque cada día hay más especialistas médicos del renombre de Sam Parnia, médicos como Pinball Lommel,
expertos del ámbito de la ciencia que vislumbran que existe una posibilidad científica sobre esto, así que va a ser un debate interesante. Y por eso quiero, Alejandro, que empecemos hablando precisamente por esas o de esas características que tienen esas experiencias cercanas a la muerte, porque siempre nos hablamos o nos preguntamos o somos conscientes del famoso túnel, de la luz, pero hay otras características que involucran o que están relacionadas con este tipo de fenómeno y que quizás hoy las vamos a explorar más a profundidad debido a nuestro testimonio, pero hagamos un resumen de esas características. Bueno, dentro de la gran cantidad de pacientes que han comentado haber tenido una experiencia cercana a la muerte o SM, como se conoce en nuestro idioma, algunos de ellos manifiestan tener una abrumadora sensación de paz, también un sentimiento de ingravidez, como de estar fuera del cuerpo, el poder observar en esos momentos realmente críticos de salud a personas que ya se han ido, ya sea familiares fallecidos, incluso mascotas o personas muy queridas, y de acuerdo a ellos una sensación de bienestar tan impresionante, una sensación más vívida que la propia realidad. Son algunas de las características fundamentales dentro de estas experiencias cercanas a la muerte. Yo quería preguntarle a Hernán algo que tiene que ver con filosofía, y es que hace muchos siglos las personas se hacían preguntas como nos las hacemos ahora, y había uno muy famoso que era Platón, tanto que lo recordamos todavía, y Platón significa espalda ancha, o era el apodo. Realmente nunca sabremos o no tenemos ni idea cómo se llamaba de largo Platón, sino que es el sobrenombre que le ponían, por eso decimos homoplato, ¿no? Espalda ancha. Y Platón y muchos griegos pensaban que sí existía otra vida después de la muerte, hablaban de un modelo dual, ¿no? Sí, incluso Platón concretamente, retomando realmente filosofías orientales muy anteriores a Grecia, retoma y casi que se arroga la autoría de la idea de la transmigración de las almas, en la que sitúa precisamente esa posibilidad de la reencarnación que realmente nos la hereda Platón y la filosofía occidental a través de él, pero esto es pura filosofía oriental de tiempos muchísimo más atrás. Él sí creía en el alma, ¿no? Que existía el alma. Que estábamos encarnados en un cuerpo material y que esa alma transmigraba de cuerpos en la medida en que iba avanzando la evolución del individuo. ¿Y saben por qué pregunto de Platón? Porque esto es de hace 2000 años y es la piedra fundacional de la filosofía occidental. O sea, todo el mundo habla de Platón, y además no solo la filosofía, de la ciencia de Occidente. Y los fundadores de la ciencia, que era Platón, Epicurio, Aristóteles, todos ellos creían en ese modelo dual, de que había un alma que era como una especie de espíritu inmanente, como la conciencia, y el cuerpo físico. El cuerpo físico, y la idea era trabajar los dos. Por eso también se preocupaban mucho por el cuerpo y por entrenar precisamente el físico, tanto como el espíritu. Y allí está la intención precisamente de toda la idea filosófica occidental, la del conocimiento como tal. Y la de alma sana en cuerpo sano. Alma sana. Pero eso se parece mucho, a pesar de que Occidente ha cambiado mucho, Alejandro, Sí. Se cambió ese modelo dual por otro modelo en el cual el cuerpo muere y se acabó todo, Sí. pero se parece mucho a lo que han descubierto algunos médicos y algunos investigadores actuales que dicen, mire, mediante esta evidencia, gente que tuvo un infarto, que dice volvió con recuerdos, pues parece que el modelo dual, ese de Platón, ellos lo retoman y dicen, parece que sí hay algo de conciencia después de la muerte. Es que sobre lo que tú dices, Esteban, hay algo muy interesante que estableció Sam Parnia, quizás uno de los expertos a nivel mundial más respetados sobre experiencias cercanas a la muerte. Este hombre afirmó recientemente que la muerte es un proceso que puede llevar de 5 minutos hasta incluso 10 horas. Es más, él llega a comentar que si quizás hoy en día se produjese un accidente como el que ocurrió en el Titanic a comienzos del siglo pasado, y si se
contara con la medicina que tenemos hoy en día, probablemente gran cantidad de estas personas que naufragaron podrían reanimarse con nuestra ciencia actual. Dice que no es un proceso como apagar o encender un switch, sino que es un proceso gradual y que hay personas que logran volver de ese lado y llegan realmente con experiencias fascinantes. No sé, Joana, no sé qué piensa. Yo quería preguntarle a Hernán el qué piensa sobre este tipo de características que la gente dice experimentar cuando vive un SM. Y se lo pregunto a Hernán porque muchos, aparte de la famosa luz, del famoso túnel, también llegan contando historias que quizás no sabían, de alguna manera pronosticando otros sucesos como el de la famosa señora esta que tiene una experiencia cercana a la muerte. En ese proceso le dicen que su hijo va a tener un accidente y después efectivamente sucede tal cual. ¿Cómo explicar desde la filosofía, desde su creencia como tal, este tipo de situaciones? Por lo general, lo que tiene que ver con el comportamiento mental, todo lo que tiene que ver con el cerebro, aún sigue en ese lado de misterio, de oscuridad, de análisis. Y definitivamente la electroquímica cerebral suele operar en términos que, como no podemos explicar de manera racional, pues los explicamos de manera más espiritual o de manera que sea comprensible desde la creencia de cada quien. Muy probablemente quienes están dentro de una cultura no cristiana, budista, probablemente también tienen un encuentro con referentes que se asocien precisamente con ese modelo en el que fueron criados. Entonces, esa electroquímica que todavía no entendemos de manera tan puntual, la explicamos desde esas perspectivas de luces, de sombras, y hasta dónde ciertas situaciones que consideramos proféticas o reveladoras se convierten más bien en profecías autocumplidoras, y uno potencia de pronto que suceda precisamente aquello que uno quiere que suceda en la medida en que le fue dada una revelación, y aunque sea dolorosa, uno potencia esa situación. Y eso es algo que quería discutir aquí con ustedes, y es que yo he investigado muchísimos casos de SM, experiencias cercanas a la muerte, y he entrevistado a muchas personas de muchas culturas y he leído muchísimo sobre ellos. Incluso escribí un libro que está por ahí que se llama Vida después de la muerte, y lo que me parece sorprendente es que ateos, chinos, musulmanes, viven la experiencia, o sea, no es es algo humano. Y Maestro y Alejandro, cuando alguien cristiano muy devoto entra en esa frontera final, en ese límite, en ese punto en el cual supuestamente es una puerta, la mayoría ven como una luz y dicen no voy a seguir, o le dicen no puede seguir. Si es un cristiano, ve a Jesús o ve a ángeles. Si es y hay casos en China, hay casos en China de gente que se crió en el comunismo ateo, o sea, construido y estructurado para que no haya dioses ni deidades, y lo que ven estas personas ya no son ángeles ni dioses, sino que ven un símbolo o ven un cuadrado que les habla, no puedes pasar. O sea, es algo sorprendente, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Es que, Esteban, sobre lo que tú comentas, y eso era algo que también no solamente ha explicado en este espacio y en otros la investigadora Amado Martínez, sino también otros expertos, muchas de estas experiencias se construyen con base en el acervo cultural de la persona que vive este tipo de experiencias, o sea, de algo que está intrínseco a las mismas. No podemos desligar a una persona de su contexto cultural, y eso es importante, y eso también permea estas experiencias. Ahora, lo fascinante de esto, creo que es algo que comentaba Joana, y es personas que comentan tener dones, cosas que luego se terminan materializando. La misma Amado nos comentaba que pudo investigar un caso de una mujer que en una experiencia cercana a la muerte se le reveló la identidad de una mujer que posteriormente se convirtió en su compañera sentimental. Entonces son realmente cosas muy extrañas y anómalas que se producen en este tipo de experiencias. Y perdón, antes de que vayamos a comerciales, porque después viene un testimonio increíble. También hay personas que hemos investigado aquí también, que llegan diciendo cosas como: allá me encontré con mi abuelito, y mi abuelito me dijo en el límite que todavía no era mi tiempo.
y que saludos a mi mamá, pero la cosa es que yo nunca había visto a mi abuelito porque murió antes que yo naciera. O sea, son cosas que son muy extrañas, que pueden ser una alucinación, yo no estoy diciendo que pueden ser reales, pero que siguen en el campo del misterio, porque no debería haber recuerdos, porque no hay de alguna manera la forma fisiológica, según algunos neurocientíficos, para crear tal cantidad de recuerdos. Bueno, ahora sí yo. Sí, señora, ahorita seguimos debatiendo esto y estoy completamente de acuerdo con Hernán y con Alejandro, y es que estas experiencias también se crean dependiendo de la cultura y del tema social en el cual cada persona se vaya desarrollando, y de eso depende también lo que veamos en esa experiencia. Ahorita, después de comerciales, ustedes van a poder escuchar un testimonio realmente impresionante de una joven que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Nos va a contar cómo vivió esta experiencia y lo que pasó después de ella. Por ahora, les dejo este libro, El Dios de los Finales, de Plata Editores. El Dios de los Finales lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Ya regresamos y recuerden opinar con nuestro numeral de hoy. La vida después de la muerte, la posibilidad de que después de que nuestro cuerpo deje de funcionar, algo de la conciencia esté ahí. Es un tema completamente humano, yo creo que todos nos lo hemos preguntado y nos hemos enfrentado a ello durante los funerales, durante los momentos en los que perdemos a un ser querido. Tenemos un testimonio que es de una mujer colombiana que vivió una SM, una experiencia cercana a la muerte. Estuvo al borde, clínicamente, y allí vivió algo impresionante. Escúchenla ustedes mismos. Yo sufro de una enfermedad de los pulmones y todo el tiempo estoy hospitalizada por neumonía. Una vez llegué al hospital y me dijeron que tenía una neumonía complicada, me hicieron una cirugía donde me quitaron la mitad del pulmón, duré ahí en cuidados intensivos, me sacaron y me enviaron a otro hospital. En el otro hospital resulta que me tuvieron que hacer una cirugía súper rápido porque estaba entrando en paro respiratorio. Ahí el anestesiólogo me empezó a decirme como que yo en qué creía, que por favor necesitaba que yo creyera en algo, porque él era un simple doctor. Hubo un momento donde yo entré a una habitación blanca, o sea, si yo caminaba hacia el frente era infinita, hacia el lado y así. O sea, me pasó eso. Cuando empecé a hablar con alguien, pero yo no veía ese alguien, ¿sí? O sea, veía como una luz, como que me cegaba los ojos, pero al mismo tiempo sentía como una paz que nadie ha sentido. Yo no lo podía ver, pero yo sentía que era como una energía masculina, que se veían muchas luces, o sea, eran como si se representaran personas, no sé si eran ángeles, la verdad, porque es que no los vi, solo se veían como puntos de destellos. Empecé a hablar con alguien telepáticamente y lo raro era que yo decía, y estaba consciente de ello, decía, pero yo, ¿cómo puedo hablar telepáticamente con alguien si eso no se puede? Y empezaba a responder las cosas que esa persona o eso me decía. Entonces yo le dije a esa persona que yo me quería quedar ahí porque nunca había sentido esa paz y yo quería esa paz. Me dijo como que quédate, pero ¿qué va a pasar con tu hermano? ¿Y qué va a pasar con tu mamá? ¿Y qué va a pasar con tu papá? Y yo recuerdo que yo me quedé pensando y yo me levanté súper rápido, me levanté, me desperté del hospital. Y ahí pasó algo muy raro. O sea, yo me levanté, pasó todo como mi proceso. Y te cuento, yo antes sufría de depresión, ¿sí? Cuando yo llego a este momento, a esta vida, y pasó el tiempo, te lo juro, yo volví sin depresión. Bueno, Hernán, un caso de una joven que asegura que debido a su enfermedad le hacen una operación y ella pues vive esta experiencia. Usted ya lo escuchaba. ¿Qué opina de eso? 1, 2,
¿Considera que el detalle que el médico se haya acercado a ella a decirle que creyera en algo podría haber quizás influido en esa experiencia que tuvo? Bien, desde un concepto muy racional y muy respetuoso, por cierto, sobre todo porque yo creo que aquí quienes no participamos de esa posibilidad, pues de pronto llevamos las de perder en la medida en que uno quisiera tener esa esperanza. Y particularmente cuando oye uno este testimonio, no puede dejar de pensar en un sueño. Así sueña uno. La narración que ella hace es pues mutatis mutandis, más o menos, lo mismo que narra uno cuando está dormido y despierta de un sueño bastante lúcido. Para mí simplemente se presentó ese tipo de fenómeno producido un poco por la misma anestesia, por ese sueño profundo, por las circunstancias en las que entra a hospitalizarse. Y el hecho de que diga que ya se levanta con una condición que tenía y que ya no tiene, la de la depresión, es porque muy seguramente esa química cerebral se transformó de alguna manera, como ocurre cuando se consume una determinada droga. Y yo sí quisiera preguntarle a Alejandro, dentro de este testimonio que podíamos escuchar, ¿qué características similares hay con otros que usted haya estudiado, Alejandro? Totalmente, Joana. De manera paradigmática lo que nos decía esta chica, esa sensación de bienestar muy grande, también ese momento tan llamativo en el que ella describía que iba avanzando como por un lugar infinito que no tenía realmente un final, el poder escuchar una voz, ella no podía determinar quién o qué era lo que estaba hablando con ella, el sentirse muy cómoda, y un factor también fundamental dentro de varias de estas experiencias documentadas cercanas a la muerte, y es que ella dice que hay un cambio, tal y como señalaba Hernán, ella dice que se cura de la depresión, pero lo cierto es que hay muchas personas que han vivido este tipo de experiencias que han comentado un cambio positivo en su vida. Puede ser quizás asociado a que al estar al límite entre la vida y la muerte, como que se aprende a disfrutar más la realidad, nuestra existencia, pero sí veo muchos elementos que coinciden con experiencias cercanas a la muerte. Y vamos a ver justamente esos elementos. En la siguiente nota vamos a ver qué es una SM, cómo nos acercamos a estas experiencias cercanas a la muerte, pero quédense ahí porque más adelante está la segunda parte de esta entrevista que hizo Joana Arenas a esta mujer que dice haber tenido esta experiencia y además haber regresado con algo distinto, con una forma diferente, incluso paranormal, de ver el mundo. Vean qué son las SM y de qué estamos hablando. Clínicamente, la muerte se declara cuando cesan las funciones básicas del cuerpo, como la respiración y el pulso. Lo que ocurre después de la muerte sigue siendo un misterio. En hospitales y unidades de cuidados intensivos, algunos pacientes afirman tener experiencias cercanas a la muerte, llamadas ECM. Experiencias en las que afirman ver túneles de luz, flotar e incluso interactuar con entidades y familiares fallecidos. Uno de los interrogantes científicos es si hay conciencia en el momento de morir y cómo se puede medir. El doctor Samparnia sostiene que existe actividad cerebral durante los primeros 2 y 20 segundos después de que alguien ha sido declarado clínicamente muerto. Parnia y otros expertos están investigando las características exactas de las experiencias cercanas a la muerte para comprender mejor la experiencia universal que todos enfrentaremos al morir, y han establecido que el cerebro sigue funcionando al menos 20 minutos después de que fallecemos.
Julie McFadden, una enfermera con experiencia en unidades de cuidados intensivos, ha compartido relatos sorprendentes de pacientes que afirman ver a familiares fallecidos o espíritus extraños antes de morir que no parecen ser alucinaciones. De repente escuché su voz en mi cabeza y tuve esta ola de alegría y de libertad, como si volara, y escuché su voz que dijo: oh, por Dios, Julie, si lo hubiera sabido, si tan solo lo hubiera sabido. Él estaba exclamándome en mi cabeza como si estuviera emocionado. ¿Qué hay después de la muerte? Lo analizamos aquí en Más Allá. Antes de seguir más adelante con el testimonio que tenemos de esta mujer que estuvo al borde de la muerte y que dice haber experimentado eso, la frontera, esa frontera de haber escuchado voces, como decía la enfermera famosa que escuchamos hace unos segundos, quisiera retomar algo que también me han dicho muchos médicos que me escriben. Muchos médicos me escriben y me dicen que en las salas de cuidados intensivos los moribundos empiezan a hablar y empiezan a hablar con... Dicen, es que esta tarde vino a visitarme mi papá. Y todos dicen, pero si este señor tiene 80 años y se va a morir, ¿cuál papá? Papá tiene 200. Y llegan los familiares y le dicen, es que mi papá se murió hace 60 años, hace 30, 40 años. También dicen, por ejemplo, y esto es más aterrador, Alejandro, y lo tengo en mi canal de YouTube, si quieren entrar al canal de YouTube, ahí tengo la entrevista, con un médico. Mi canal se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Ustedes buscan así, Los Audios de Cruz Escribiente, se suscriben y son podcasts como Más Allá. Pero bueno, ahí hay la entrevista a un anestesiólogo en Bogotá que dice que en la sala de UCI, en los cuidados intensivos, los pacientes le empezaban a decir, oiga, es que viene un niño y se para en la esquina y un niño vestido con un saco rojo y se me queda mirando. Y los médicos, pues aquí nadie puede entrar, o sea, tenemos que entrar con vestidos especiales, esta es una sala con muchas normas. Y este anestesista, y el testimonio está ahí, me dice que cada vez que un paciente le decía eso, se moría el otro día. Y que cuando aparecía el famoso niño rojo o de rojo, es que ya se iban a morir, como una parca, ¿no? Ya existían en los mitos y en la leyenda las parcas que veían los moribundos. Este es otro elemento, ¿no? Que los visitan los parientes o espíritus o algo visita a los moribundos. Exactamente, Esteban, y sin irme muy lejos, también hay un caso que fue documentado, tiene que ver con animales. Oscar, un gatito que estaba en un geriátrico norteamericano que solía visitar a pacientes que fallecían horas después. Es más, tenía tanta efectividad este animal que cuando se iba a la habitación de una persona que ya estaba recluida, los mismos médicos llamaban a los familiares para avisarles que se prepararan, que muy posiblemente su familiar iba a ir a otro plano. Ahora bien, Pim van Lommel, que también es uno de los grandes expertos a nivel internacional, un cardiólogo holandés con más de 30 años de experiencia en su profesión, es un hombre que a través de estudiar algunas de estas experiencias cercanas a la muerte ha establecido algo que me parece fascinante, Esteban y espectadores, y es que nuestra conciencia es un retransmisor de nuestro ser en este plano, en esta dimensión. Para Pim van Lommel, fíjense, un cardiólogo, un experto en ciencia, comenta que realmente la muerte, al menos para él, sería un cambio de plano, llevar nuestro ser, nuestra alma, a otra instancia en el universo. Así que muy interesante esta visión por parte de un científico. Maestro Hernán, hay una cosa que tienen muchas personas y que yo sé que usted conoce, y es esta idea de que hay otro plano, como dice, donde estarían los espíritus, las almas, la conciencia. Y en muchas tradiciones se habla de que ahí viene sabiduría. Eso de la voz que escuchan ellos, esa voz que se escucha como las musas en los griegos, eso también lo piensan muchas personas que buscan la iluminación mediante los estudios, mediante la meditación, y eso también es parte de lo que es ser humano, ¿no? Atraviesa la historia. Y los modos en los que se explica no son nunca racionales, porque no tenemos todavía la apreciación, digamos, matemática para poder identificarlo de una manera así, racional. Entonces,
muchos de los aspectos que fueron considerados magia y que luego pudieron ser explicados racionalmente, por ejemplo, la misma electromagnetismo o problemas neurológicos como la epilepsia, que era considerada una posesión demoníaca, luego pues se cura con una pastillita diaria. Creo que sucede un poco lo mismo con este tipo de situaciones, que al no poderlas explicar de una manera racional, pues buscamos precisamente echar mano de ese tipo de narrativas. A propósito de los planos, por ejemplo, la física se ha acercado un poco, ¿no? Ya hablamos de 11 dimensiones posibles, y toda la teoría de cuerdas sugiere la posibilidad de más de una realidad en el mismo espacio. Entonces creo que también puede estar desde esa mirada. Un multiverso. El multiverso. Exacto. Hernán, y el tema de esos encuentros con personas, como nos decía Alejandro, incluso con animales, que parecieran hacer como el anuncio para la morada final, la famosa aparición de la sombra, de muchos la consideran la muerte, en este caso el ejemplo que nos ponía Alejandro. ¿Cómo poder analizar esto? Porque es algo que ha trascendido la historia, incluso en la Biblia también hay muchas referencias respecto a personajes. El ángel de la muerte. Exactamente, como el ángel de la muerte, por ejemplo. Nuestra naturaleza humana nos obliga a pensar que la vida es un bien preciado único, y por lo tanto, al tener conciencia de la muerte, pues hemos naturalizado de pronto ciertas situaciones que nos pudieran dar explicación de que esto no se acaba con la muerte. Y allí es donde surgen de pronto este tipo de manifestaciones como una especie de alternativa narrativa para dejarme a mí medianamente tranquilo. Pero por ejemplo, cuando hablamos de los animales, que efectivamente se da, pues allí hay que reconocer cómo ese instinto de los mamíferos para reconocer feromonas, por ejemplo, pueden percibir aspectos que en la química del cuerpo, al borde de la muerte, uno humanamente no reconoce, y el animal sí. Como el gato Oscar del que estábamos hablando. Claro. Bueno, nos vamos a comerciales y viene el testimonio de esta chica que dice que cambió, y hay muchas cosas de esas, como esa voz que aparece allí, mucha gente vuelve cambiada. Esto está increíble. Quédense, este libro se lo recomendamos, Los 12 Soles. Los 12 Soles nos lo envía una editorial que se llama Kepler. Muchas gracias a los de Kepler. Y este, de Maleantes, un libro de Patrick Riden-Neff. Muchas gracias. Ya nos vemos después de comerciales, porque viene lo mejor aquí en Más Allá. Continuamos aquí en Más Allá, en esta noche que exploramos las experiencias cercanas a la muerte, esta vez con el testimonio de Daniela López, a quien le agradecemos por habernos permitido contar esta experiencia, por permitirnos acercarnos y que se haya abierto de manera tan particular con nosotros. Ustedes van a escuchar a continuación qué pasó con ella después de que vivió esta experiencia cercana a la muerte. Esperamos todos sus comentarios con el numeral de hoy, Vida Más Allá. Después de todo lo que me pasó en esa habitación blanca, fue muy bonito, y llegué acá, como yo lo llamo, poderes mágicos, que gracias a Dios como que Él me los dio y me abrió como otra mentalidad. Yo empecé a ver como el aura de las personas, empecé a ser como creyente en Dios, porque yo no creía en Dios, yo era una persona totalmente atea, o sea, porque me habían pasado muchas cosas y mi enfermedad, y yo decía, pero ¿qué Dios deja que una persona sufra tanto? Después de eso empecé a creer en Dios, y no sé, es raro y no se puede sonar loco, pero a partir de ahí tengo como más conexión con Él. A veces una persona como que se sentaba y yo podía ver como que de esa persona emanaba una luz
de colores. Entonces, ahí fue donde empecé a entender que cada persona tenía como su color o su esencia, así. Y ya muchas veces cuando otras personas empezaban como a pasar a paredes blancas o se quedaban estáticas en la pared blanca, para mí era muy fácil verles los colorcitos que tenía. Empecé a buscar, a investigar todo ese tipo de cosas y entendí que era el aura de las personas. Cuando estuve hospitalizada, yo tuve un primo que se murió, pero yo no sabía que se murió, o sea, no sabía que él estaba muerto. Mi primo me fue a visitar a mí, él estaba con una bata de hospital y me fue a visitar. Esa fue la primera experiencia que me pasó. Y así me empezaron a pasar con personas que de pronto conocía y no conocía. Te confieso, te digo, me da miedo. Yo hablé con mi nono y mi nono estaba muerto. O sea, nono es mi abuelo. Entonces, y ellos decían como, ¿qué? Entonces una vez sí como que mi nona me contó algo en un sueño y le dije a mi nona, y mi nona se quedó mirando y me dijo, ¿usted cómo sabe eso si usted ni siquiera existía? Y yo pues no sé, de pronto era para que ellos me creyeran que era en serio, de que sí pasaba. En verdad sí existe Dios, sí, porque si uno no estuviera aquí, la verdad. 2, creo que sí existe de pronto como una vida, llámalo, no sé, paraíso, en fin, donde sí encuentras una paz, la paz que uno tienes aquí. Bueno, el caso de Daniela me recuerda a muchísimos casos que están en la literatura. Y es que las personas después de las experiencias cercanas a la muerte cambian, dan un giro. Ella no creía en Dios, era atea, es profesional, es una persona que no tenía ninguna idea mística, ni siquiera leía libros, ni siquiera le interesaba el misterio. Vive esta experiencia y después de eso dice que empieza a creer porque lo que vivió allí, en esa frontera, en ese límite, le transformó y le cambió. Y esto es muy común en estos casos, ¿no? O sea, es sorprendente. ¿Qué piensa Alejandro? Y es que precisamente, Esteban, dentro de lo que decía Daniela, también nuevamente se enmarca a este tipo de casuísticas relacionadas con experiencias cercanas a la muerte, una transformación que se produce porque viven una experiencia que, de acuerdo a muchas de estas personas, les hace sentir más vívida ese plano que la misma realidad. O sea, es algo tan profundamente transformador que les cambia totalmente el chip, que fíjense, una mujer que era atea a ultranza comienza a creer en Dios, dice que tiene como una conexión más especial con este tipo de espiritualidad, y como siempre hemos manifestado los investigadores de este tipo de casuísticas, por lo general son casos que hay que examinar desde la individualidad del testigo, de la persona que vive esta experiencia, y bueno, si esto le ha permitido disfrutar más de su vida, pues bienvenido sea. Yo quería preguntarle al maestro Hernán Bueno, a través de la historia tenemos muchos casos de sabios, exégetas, maestros espirituales que, estando al borde de la privación de su cuerpo, tienen experiencias místicas, como la que ella nos cuenta. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús ayunando hasta casi la agonía y después lo visita Jesús de Nazaret y la abraza, ¿no? Santa Teresa de Ávila. El mismo Jesús ayunando 40 días en el desierto, llegando casi a la agonía y buscando la iluminación. Buda debajo de un árbol, ¿no? Rezando hasta que casi se muere también. Parece que algo en nuestros cuerpos, cuando están al límite, nos acerca a estas cosas divinas, ¿no? A estas experiencias divinas. Claro, y eso tiene una explicación muy biológica desde la perspectiva de la existencia de todo ser viviente. Y es que podemos pensar de manera un poco ligera y dentro del lugar común que todos sabemos que vamos a morir y que ese es como el horizonte que nos corresponde a todos. Pero no obstante, todos no quisiéramos morir. Es decir, realmente no estamos hechos para la muerte. No estamos preparados nunca para la muerte. De allí que se desprendan toda esta serie de narrativas para tratar de huir de algo que no quiero, que es la muerte. Yo no me quiero morir. Pero entonces, ¿qué hago frente a la inminencia de la muerte? Lo recupero a través de una narrativa que por lo general es espiritual,
que me dé a mí alguna esperanza, alguna consolación, algún tipo de aliciente para considerar que aquí no termina, que aquí no es el final. Pero pues esto esencialmente es una narrativa que se vuelve vivencial en la medida en que se te puede dar un poco más de tiempo o se te dio tiempo para poderla vivir. Sí, o sea, la misma idea de las resurrecciones y las apariciones, ¿no? O sea, estas son como resurrecciones modernas. En la Biblia hay una cantidad de gente que resucita y vuelve diciendo, hablé con Dios. Jesús muere y vuelve diciendo, estuve con el Padre varios días y volví. Es muy parecido, ¿no? Muchas religiones también hablan de eso. Los famosos monjes que meditan y que dicen que pueden ir al plano de los espíritus y vuelven con información en el Zen, ¿no? En el budismo Zen. Es un poco eso, ¿no? Y ahí volvemos a lo que conversábamos al comienzo de este programa, y es ese componente cultural y social que hace que esas narrativas se constituyan dentro del contexto mismo en que ha vivido la persona. Los retornados, ¿no? Los que vuelven con la posibilidad. Hay niños que dicen que vivieron a Jesucristo y vuelven y dicen, yo estuve el cielo existe, ¿no? Muchas personas no llegan realmente al cielo. Ella no llegó realmente a decir estuve en el cielo, dice estuve en un límite. Curiosamente ese límite, y esto sí es bastante extraño, se parece en las experiencias de los musulmanes, de los árabes, de los japoneses, que son lugares en los cuales se siente mucha paz. Incluso Esteban, y un testimonio que tú también tuviste en este espacio, Lázaro de Corabastos, un hombre quien tuvo una experiencia cercana a la muerte y tuvo una visión que podríamos enmarcar, al menos culturalmente, como el cielo y el infierno dentro de la misma experiencia. Un hombre quien estuvo realmente clínicamente en una condición muy comprometida y que, bueno, creo que algo también muy interesante es que muchas de estas visiones, si bien son paradigmáticas y se parecen, también son muy individuales y muy personales. Son casos que también hay que examinar uno a uno. Sí, no, hay santos incluso que estuvieron heridos y en la historia de las hagiografías de los santos dicen que vuelven después de ver a Dios, ¿no? En trances. Es muy humano, ¿no? Es algo que tenemos todos los seres humanos. Los chamanes dicen con su viaje chamánico ir a esos límites también, ¿no? Y volver con información, es algo que nos hace humanos. Bueno, aquí les tengo este libro, que este sí es más oscuro. El libro negro de la brujería en Colombia, lo consiguen en cualquier librería del país. Este se los presento yo, su servidor. El libro negro de la brujería en Colombia lo consiguen en cualquier librería del país. Ya volvemos, porque ahora les vamos a contar cómo dice la inteligencia artificial que es el más allá, la vida después de la muerte. Ya volvemos. Continuamos aquí en Más Allá y yo sí quisiera seguir viendo sus comentarios a través de Twitter con el numeral Vida Más Allá y opiniones sobre el testimonio de Daniela López. Ya ustedes la escuchaban, tuvo una experiencia cercana a la muerte, dice que habló de manera telepática con una especie de bola de luz y que después de regresar a la vida tenía una especie de dones, podía ver el aura, el color del aura de las personas, podía hablar con sus seres queridos que ya habían fallecido e incluso quienes le anunciaron que también iban a morir. Pero dentro de todo este tema hay algo bien interesante y es cómo ve la inteligencia artificial la vida después de la muerte y el cielo. Vamos a ver esta nota y después entramos a analizar con nuestros invitados de hoy. La vida después de la muerte, uno de los más grandes misterios que envuelve al ser humano. A través de los tiempos, distintas religiones tratan de dar respuestas, aunque en la actualidad nadie posee certezas. En los últimos años, algoritmos de inteligencia han recopilado información y han presentado aspectos enigmáticos de cómo sería la vida después de la muerte. Imágenes sobrecogedoras que surgen entre las pantallas digitales que parecen conectarnos con el infinito. Dibujos que muestran túneles de luz,
mundos nebulosos, universos de paz. ¿Se trata de proyecciones sociales y culturales? ¿O hay algo más? En Más Allá, abrimos la puerta del misterio. La inteligencia artificial se alimenta, la actual, no sé la del futuro, a la cual le tengo mucho miedo. Realmente le tengo mucho miedo. Pero la inteligencia actual se alimenta de todo lo que la gente coloca en Internet. Esa es la realidad. Y crea a partir de eso estas imágenes. Lo que a mí me parece interesante, esas imágenes me gustaría que las corriéramos aquí al lado para que ustedes las vean, es que dentro de lo que consideramos la vida después de la muerte de los seres humanos, siempre aparecen nubes, luz, sombras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted, maestro, que aparecen en todas las tradiciones? Pero es que esto no es de la inteligencia artificial, esto es de hace siglos, siempre se hablaba de un espacio, el cielo, el cielo. Matthew Alper, que es un filósofo contemporáneo, tiene un libro muy interesante que se llama Dios está en el cerebro. Y allí, cuando llega al punto de esas experiencias cercanas a la muerte, dice que esas explicaciones tan genéricas y tan particularmente parecidas se pueden explicar a través del comportamiento neurológico que en un momento de deceso llega a una carga eléctrica que se convierte precisamente en luz y sombra. Entonces, esa es la explicación del famoso túnel y de esa luz brillante, que no es otra cosa que la conjugación neurológica en un momento en donde ya están terminando su vida puntualmente en el cerebro. Y esas personas retornadas que habrían vivido esa experiencia, retornadas de esos límites, digamos, biológicos, orgánicos o espirituales, bien sea lo que sea, vuelven con esa información y la cuentan, y ahí se va construyendo entonces entre todos esa idea. Es que el poder de la palabra es maravilloso y las narrativas son las que nos permiten precisamente explicar estos fenómenos y quedar medianamente contento con ellos, porque necesitamos siempre frente a cualquier tipo de fenómeno viene ese ¿y por qué? Y entonces surge ese por qué en una narrativa, y esa narrativa por lo general me deja a mí satisfecho. En contra de estas ideas organicistas y filosóficas, hay muchos que dicen que sí hay otro plano, ¿no? Y que ese plano realmente no se conoce, o sea, solamente van hasta un límite. Y por eso vemos puertas, ¿no? Siempre vemos las imágenes de esas puertas o la entrada, pero nunca sabemos qué hay detrás. Eso es lo que aparece en los libros de gente tan famosa como Eben Alexander, o gente tan estudiosa como un filósofo y también médico que es Raymond Moody, ¿no? Exactamente, Raymond Moody, quien también tuvo la oportunidad de investigar muchos de estos casos que, como bien decías, Esteban, de personas que no se atreven a atravesar ese límite, esa puerta o esa salida al final del túnel. Yo creo que muchas de estas representaciones, y recuerden algo que comentaba en uno de los anteriores bloques de este espacio, tienen que ver con construcciones culturales, pero lo más interesante, al menos para mí, es cómo, por ejemplo, dentro de estos elementos similares en muchos de estos casos, muchas de estas personas presentan transformaciones muy únicas. Fíjense lo que nos decía Daniela, esa capacidad de leer el aura, tener mayor espiritualidad o dones como los que también hemos comentado en este espacio, personas que pueden anticiparse al futuro y demás. Yo no descartaría del todo una visión quizás más científica como la de Hernán, pero creo que este tipo de experiencias son tan impresionantes y tan transformadoras que realmente pueden producir cambios muy importantes en la persona que las vive. Bueno, llegamos al final de Más Allá. Llegamos al final. Joana, llegamos al final. Llegamos al final, Esteban, el tiempo es muy corto. Realmente ha sido un debate maravilloso en este programa de hoy, con dos líneas completamente diferentes sobre este concepto de experiencias cercanas a la muerte. Yo insisto, para mí este es uno de los temas más fabulosos
en cuanto al mundo del misterio y sobre todo por los testimonios, escuchar a las personas que han tenido esta experiencia, analizarlo de la manera más racional posible o de la manera más espiritual posible. Realmente lo importante, creo yo, en todos estos casos es entender que trascienden el tema cultural en el cual nos desarrollamos como seres humanos. Bueno, muchas gracias, maestro Hernán Bueno, por estar aquí. A ustedes, Esteban, muchísimas gracias, muy amables por este espacio y bueno, creo que queda allí de fondo una idea para seguir pensando en esta noche y en la vida misma, y es vivir con mucha responsabilidad, vivir sin hacerle mal a nadie, vivir con toda la intensidad posible y con toda la responsabilidad por sí mismos, por la naturaleza y por el otro. Alejandro, usted que tiene un canal buenísimo que se llama Mandrágora Misterio, ahí usted también explora estos temas, ¿no? O sea, los invito a todos que entren y que busquen porque ahí hay muchos de estos temas, yo sé que les encanta a la gente allí. Sí, Esteban, muchas gracias. Sí, he podido analizar varios casos, testimonios impresionantes de vida después de la muerte. Me uno un poco a lo que dice Hernán, vivamos intensamente con responsabilidad, pero tampoco nos cerremos a mirar otras posibilidades de la realidad. Yo creo que somos seres infinitos, la energía no se destruye, sino se transforma. Y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con doble S, y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, en esa plataforma. Bueno, al final, ¿qué puedo decir yo? Ya lo han dicho ustedes, pero les quiero decir dos cosas nada más. Si existe la vida después de la muerte, que es uno de los grandes misterios del mundo, esa vida no va a estar en este plano y en este momento usted está vivo y yo estoy vivo. Si usted está viendo es que usted está vivo y yo también. ¿Por qué no aprovechamos esto? Aproveche esta vida, deje de pelear con su hermano, deje de pelear con el vecino, deje de pelear con la novia, con el marido. Si usted puede, llame ya. Gente que dura 20 años sin hablar que porque lo miró mal cuando era niño o porque se pelearon por una herencia. Si usted tiene una familiar, alguien que quiera, que hace rato, después del programa llámelo y dígale, ¿qué pasó? Perdóneme. O me siento mal con usted, pero quiero volver a hablar, porque cuando se muera, ahí sí no hay opción. Por eso van donde mediums a pagarles, a darle plata a un medium que para hablar con el abuelo porque no le habló durante 10 años. Aproveche y llámelo ya. Aprovechelo porque usted está vivo. Se le quiere mucho, no es un regaño, se les quiere mucho y vamos adelante. Nos vemos dentro de 8 días porque por más lejos que andemos siempre habrá un más allá. Se les quiere.